¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día especial. Vamos a comenzar en esta hermosa hora y gracias a Dios porque usted se da cita a través de esta transmisión. Le invitamos a compartir con sus seres queridos, con sus amigos, el enlace de esta transmisión para que otros puedan escuchar el mensaje de Dios. Así es que bienvenidos y vamos a comenzar, vamos a dar gracias. Así es que acompáñanos. Señor, gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú muestras tu infinita misericordia para con cada uno de tus hijos. Hoy dedicamos esta transmisión a ti, este culto virtual a ti, Señor, y nos alegramos en el hecho de que tú has puesto los medios para que tu iglesia siga siendo, Señor, a través de estos medios. Gracias porque tú, Señor, tienes todo preparado. Te exaltamos a ti, oh Rey. Disponemos este tiempo para cantarte, adorar tu nombre a través de cada canción, cada alabanza, y nos disponemos a escuchar tu palabra y ser edificados a través de ella. Exáltate en todo tiempo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a cantar con alegría, con júbilo. Cantemos a nuestro Señor que Él es digno. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, que es vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo,
Exalte al Rey con un fuerte aplauso ahí en su lugar, ahí en casa, donde usted se encuentre. Gloria a Dios que podemos cantarle con alegría y hemos venido para adorar en su santo nombre, porque este es tiempo de adorarle y que toda lengua confiese que Él es el Señor, que Él es Dios. Así es que cantemos, que es hora de adorarle. Es hora de abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro que no tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro que no tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro que no tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro que no tendrás en Él si escoges su amor. Oh, sí, Señor. Hemos venido a adorarte, cantarte, Señor, y en tu presencia disfrutar. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán,
escoge su Vamos, Señor, porque es tiempo de adorarte. Solo tú eres digno, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Exalta el nombre del Señor. Ahí en casa, en el lugar donde se encuentre. Y cómo no adorarle si su gracia ha sido mayor, si su gracia es más grande que nuestro pecado. Y Él es la fuente de nuestro perdón. Él es quien nos ha hecho libres. Y su sangre nos hace más que vencedores. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. sus heridas fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, donde sanó a mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay un
tu gracia nos ha salvado. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel y por siempre lo serás. Gracias, Señor, porque tu bondad nos ha alcanzado, porque tu amor nos ha rescatado. A través de este siguiente canto queremos reconocer con nuestro corazón, con nuestra voz, que tú has sido bueno, que permaneces siendo bueno para con cada uno de nosotros. Exáltate, oh Señor. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, por eso cantaré. Siempre alabaré y nunca olvidaré que bueno es Dios. Y decimos, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, solo a ti, Señor. Mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Nunca, Señor. Y yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
Tú, Señor, por siempre y para siempre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey ahí en casa, en el lugar donde se encuentre. Exaltado sea el Señor. Gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Él es bueno, Él es fiel. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer conectarnos con usted y compartir la palabra. Este día es motivo de bendición y permítanme orar para iniciar este servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Él es digno. Hemos adorado de esta forma, cantando a nuestro Dios, y creo que podemos ahora disponer nuestro corazón a escuchar su palabra, que sea Él quien hable a nuestros corazones en esta tarde. Dios les bendiga, oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu paciencia para con tus hijos, que con amor nos llevas de la mano, Padre, en este camino. Padre, sé tú conmigo, sé con mis labios, límpialos, Señor. Purifícame, santifica, Señor, a tu siervo, para que pueda, Señor, compartir tu palabra con tu iglesia, la cual ganaste, Señor, a precio de sangre. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo. Señor, haznos dignos de escuchar tu palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en este día. Que sea tu palabra, Señor, que salga de mi boca, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Sí, recuerde usted, estamos en una serie del libro de Génesis. Creo que algún autor expone, ¿no?, que el Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento oculto, y el Nuevo Testamento tiene el Antiguo Testamento ya revelado. Si usted y yo no podemos entender, no podemos y no estudiamos el Antiguo Testamento como nuestra base para vivir el día de hoy, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Tenemos que entender con la ayuda del Espíritu Santo qué tiene Dios para nosotros, y esto lo vemos desde el Génesis, desde el primer capítulo hasta el cierre del canon de nuestras Biblias, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, gracias a Dios, podemos leer su palabra. Tenga su Biblia a la mano. Vamos a estar meditando en el capítulo 23 del Génesis. Recuerde, recordando un poquito lo que hemos visto recientemente, el capítulo 22 nos da la ofrenda de Isaac. Inmediatamente después, un capítulo adelante, nos narra la muerte de Sara. Y yo creo que ese ha sido uno de los capítulos o sermones más demandantes o difíciles de ver realmente una aplicación para usted y para mí el día de hoy. Vemos la muerte de Sara en estos capítulos y empieza una transición, un cambio del tema. Los estudios pasados, los protagonistas eran Sara,
Abraham y qué pasaba alrededor de ellos. Ahora empieza a cambiar la temática y vemos ahora a Isaac, va a empezar a aparecer Jacob y todo lo que pasa a su alrededor. No sé, seguramente habrá algún hermano o hermana que sea originario de Puerto Vallarta, que tenga toda su vida aquí. Yo tengo creo que 15 años más o menos como residente aquí de Puerto Vallarta. Ya se puede considerar que soy pata salada. Fernandita ya nació aquí en Puerto Vallarta, Kate también nació ya por acá, pero yo no. Pero seguramente alguno de ustedes nació aquí y recordarán el viejo Vallarta. Alguna vez platicando con alguno de los hermanos, decían que hasta Libramiento llegaba, que lo más lejano, el hotel más lejano era Sheraton o Bugambilias, no sé cómo le llamaban en esos años, en los años 50, en los años 60, cómo era Puerto Vallarta, hasta dónde abarcaba, si ya no era un pueblo de pescadores, cómo era llegar aquí a Puerto Vallarta. Y quiero llamar su atención, si le hubieran dicho a usted, hermano o hermana, que comprar un terrenito allá por la marina de Puerto Vallarta, o un poco más lejos, o en esos años mucho más lejos, en la zona allá de las montañas de Conchas Chinas, donde era puro cerro, mucho más lejos en Nuevo Vallarta. ¿Qué es lo que es hoy? Si le hubieran dicho que invirtiera todos sus ahorros o que hubiera acumulado en algún tiempo en comprar un terreno, según entiendo, en aquellos pantanos, en esos lugares desolados, lejos de la civilización, que hoy en 20, 25 minutos llegamos hasta esos lugares, invirtiendo en ese lugar, pensando en el futuro. Dios nos llama el día de hoy a invertir en el futuro, a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que el Señor nos quiere mostrar por medio de Génesis que somos extranjeros y forasteros en esta tierra. Y Abraham llega a este momento de la historia fortalecido. Esa es la diferencia de Abraham. Ya no es el Abraham que está negando a su esposa un par de veces, ya no es Sara riéndose de las promesas de nuestro Dios, ya no. Llegamos a este punto culminante de la historia de Abraham, no solamente, como veíamos en el capítulo anterior, en un clímax o en el pináculo de la relación de Dios con Abraham, donde le confirma una vez más que multiplicaría su descendencia como las estrellas, afirmándole sus promesas. No solamente se queda allí y vuelve a bajar, sino Abraham ya es otro. Se acerca al Señor y a sus promesas y empieza a actuar de esa manera, guiado por Dios. Ahora sus decisiones van a ser diferentes, y esto lo vemos en el capítulo 23. Les decía que un capítulo muy demandante, porque vemos una negociación de compra y venta. Primeramente dice la palabra de nuestro Dios: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Estos dos primeros versículos nos introducen en el siguiente episodio en la vida del patriarca Abraham. Tal vez los últimos episodios que veremos de él. Sin embargo, antes de terminar la historia con Abraham, este padre de la fe, llamado así en Hebreos 11, nos lleva a ver qué pasó con Sara. Sara muere, y curiosamente es la única mujer en la palabra de nuestro Dios que indica su edad cuando muere. Una edad más allá de los años que Dios había dispuesto, un poco más años de los que Dios había dispuesto como el término o límite de la vida de los seres humanos por nuestra propia maldad. Y Abraham se muestra humano, se muestra llorando por su esposa. Gracias a Dios, en días pasados
el 12 de octubre mis papás cumplieron 51 años de casados. Abraham tenía un poco más de esos años de casado con Sara, su mujer, y la llora. Podemos pensar en Abraham en tierra ajena, en un lugar donde Dios sí le había prometido ya, pero no tenían dónde enterrar a su esposa muerta. Vemos que Abraham está de duelo. Piense usted que está Abraham en un lugar hace aproximadamente 4,000 años, donde los ritos funerarios tienen mucha importancia. Una importancia tal que por algo el Señor pone este capítulo en nuestra Biblia, en su palabra, para enseñarnos una verdad que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Abraham llora por su muerta y se prepara para ver dónde la va a enterrar. No es que no estuviera preparado Abraham. Abraham en su corazón y en su espíritu estaba ya listo. Y continúa la palabra de Dios diciendo: y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et diciendo. Tenga en cuenta el clima que había y hay en esas regiones. Es un clima donde solamente puedes mantener de alguna forma un cuerpo alrededor de un día. Tuvo que actuar rápido Abraham. Y va con los heteos, con los hititas en algunas traducciones. Él estaba viviendo en Hebrón. Hebrón al día de hoy es una región aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Estaba en el centro de la tierra prometida años antes a Abraham. En los montes de Judea, aproximadamente 930 metros sobre el nivel medio del mar. Hoy es un lugar que se llama Cisjordania. Es un lugar disputado entre árabes e israelitas, entre judíos y palestinos. El de hoy no es de nadie. Pero en este momento no era de Abraham tampoco. Aunque ya tenía la promesa de su Dios y nuestro Dios, de que él iba a poseer toda esa región, él decide ir con los dueños de ese momento, los heteos, un pueblo guerrero, un pueblo que no conoce del Señor, y llega con ellos y les dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. ¿Cómo se presenta Abraham delante de todos estos hombres? ¿Cómo se presenta? Como un extranjero. En primer lugar, se presenta como un extranjero. Hoy Vallarta y todo nuestro país está lleno de extranjeros, muchos colombianos, venezolanos, inmigrantes de otros países. Muchos de ellos no tienen hoy por hoy derechos. Somos de hecho un país de paso hacia nuestros vecinos de Estados Unidos de Norteamérica. Y él, Abraham, se presenta como un extranjero, como un forastero, alguien sin derechos. Abraham se humilla delante de ellos y les dice: yo no tengo derecho, yo vengo de paso, no tengo nada que sea mío y quiero y necesito enterrar a mi esposa, a mi muerta. Y respondieron en el verso 5 los hijos de Et a Abraham y le dijeron, escuche bien cómo le responde. Aquí empieza precisamente desde que Abraham se encuentra con ellos en las puertas de la ciudad, donde probablemente se realizaban las asambleas. Yo me imaginé como la Junta Ejidal, como la Junta Ejidal, donde están todos los dueños de las tierras y se dan las negociaciones. Y esto lo vamos a ver durante el pasaje conforme vayamos avanzando. Abraham se presenta delante de ellos y no podemos olvidar, y creo que esto es la parte más importante, como nosotros también nos tenemos que presentar delante de quien no conoce de nuestro Dios. Dice precisamente refiriéndose a Abraham,
en Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 13. Voy a buscarlo. Dice así, refiriéndose a Abraham y a todos ellos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el apóstol Pedro lo maneja de una manera muy similar. En el libro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 11. ¿Ya lo tiene? 1 Pedro 2, 11 en adelante. Dice, es un pasaje muy conocido, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El Espíritu hoy te dice a ti y a mí, cristiano, que debemos presentarnos delante de este mundo como extranjeros y peregrinos, como se presentó Abraham delante de estos hombres líderes en su pueblo, que no conocían de nuestro Dios. Y les dice, le responden los hititas a Abraham: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Tenga en cuenta usted que no les está pidiendo regalado nada a Abraham. Él está pidiendo que le vendan un lugar, vamos a ver, es una cueva, para enterrar a Sara, su mujer. Pero llama la atención cómo se refieren los heteos, los hijos de Et, a Abraham como un príncipe de Dios. La Reina Valera 1960 lo muestra de esta manera. Aunque ellos no precisamente estaban reconociendo a Abraham como el heredero de la promesa, como el ungido, el escogido de Dios para llevar adelante el plan de Dios, sino que lo estaban reconociendo como un hombre muy importante o alguien bendecido. Abraham había sido bendecido y la gente lo notaba. Hay otras traducciones que dicen príncipe de Dios, le decía la Reina Valera 1960, o príncipe poderoso, o príncipe de honor. Principal es un título de respeto. Lo estaban reconociendo como alguien muy importante. Y la pregunta al día de hoy para ti y para mí: ¿cómo nos reconoce la gente que vive fuera? La gente que no conoce de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. ¿Cómo te reconoce? Y tenemos que pensar en esto, porque somos extranjeros y peregrinos. No tenemos ningún derecho en este mundo. No tenemos ningún beneficio de este mundo. Pero la gente, si tú eres realmente, verdaderamente un creyente, un hijo de Dios, un príncipe de Dios, como veíamos, real sacerdocio, nación santa, el mundo lo tiene que notar con tus acciones. Ellos vieron en Abraham a alguien diferente, a alguien que habitaba entre ellos, pero no era como ellos. Y él les dice: denme un lugar para enterrar a mi muerta. Él no se lo estaba pidiendo. Es como cuando usted y yo pedimos: dame, ¿cuánto? Dámelo. Pero ¿cuánto cuesta?
Y aquí empieza la negociación con ellos. Y dice Abraham, 2 veces hace lo que vamos a ver a continuación. Dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Él estaba diciendo, yo no lo conozco, pero he visto algo que él tiene donde yo puedo enterrar a mi muerta. Y este es el primer protagonista de nuestra historia el día de hoy. Et, los heteos, Efrón. Ahora, él estaba ahí. Efrón nos dice, para que me dé, le dice Abraham, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Vea la petición que está haciendo Abraham. La cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Abraham les estaba pidiendo de la forma correcta como se pedían las cosas en Oriente Medio. Él está en medio y nosotros estamos como espectadores de esa negociación. Vamos a ver una negociación el día de hoy entre Abraham y Efrón eteo. Y Efrón, dice en el verso 10, estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het. Se repite, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. La negociación es diferente. Él está diciendo, tómala. Es como si usted o yo recibiéramos en nuestro negocio, en nuestro trabajo, usted recibiendo en su negocio a Carlos Slim. Y le dice que quiere comprar una parte. Toma lo que quieras. Ellos reconocían a Abraham como alguien muy poderoso. Y hablo poderoso económicamente hablando. Abraham estaba dispuesto a pagar. Y Efrón le dice, tómala. Tenga en cuenta que son árabes y están negociando entre árabes. Tienen fama de negociantes los árabes, así como los judíos. Y podemos ver, decía un pastor, a los heteos o a los hititas y a Efrón con un colmillo largo y retorcido para los negocios. Y le dicen y apelan a los sentimientos de Abraham, que tiene allí a su muerta, te la doy, pero no solamente te doy la cueva o te vendo la cueva, sino todo el terreno que está a su alrededor. ¿Qué quería hacer Efrón? Librarse de todo eso. ¿Qué quería hacer Abraham? Tener un lugar donde no solamente él enterrara a Sara, sino el día de mañana, simplemente 2 capítulos después, él fuera enterrado. Donde 10 capítulos después, en Génesis 35, Isaac, su hijo, fuese enterrado. Donde en el capítulo 49 de Génesis, Rebeca y Lea, sus mujeres, fueran enterradas. Abraham estaba iniciando, viendo hacia el futuro. La primer posesión de los hijos de Israel iba a ser ese terreno. Abraham tenía en mente la cueva. Efrón quería venderlo todo. Se libraba de un problema. El tener tierras, al igual que hoy, causa impuestos. Es oneroso. Tienen que los dueños de la tierra librarse solamente de eso. Pero Abraham estaba dispuesto a pagar por ella. No quería que se la regalaran. Quería asegurar su posesión. La posesión de la tierra para él era importante.
para que el día de mañana no tuviesen sus descendientes ningún problema. Había testigos, estaban los negociantes Abraham y Efrón, y había un costo también. Sigue adelante. Verso 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío. Aquí le podemos poner un tono de negociación. Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerte. Le estaba diciendo a Abraham, como no es nada, 400 ciclos de plata. En nuestra cultura tal vez no signifique mucho 400 ciclos. Dijéramos, bueno, son como $400. No, 400 pesos menos. Para que nosotros nos podamos dar una idea de lo que le estaba pidiendo Efrón a Abraham, vamos a la palabra. El segundo de Samuel 24, no lo busque. David compra el terreno donde se va a edificar el templo de Salomón, su hijo. David pagó por ese terreno solamente 50 siclos de plata. Efrón le estaba pidiendo 400, recuerde usted. Cuando Jeremías, un familiar suyo, le estaba vendiendo un terreno allá por Anatot en 16 siclos de plata. José el soñador, lo vamos a ver posteriormente, él costó 20. Una persona se vendía en 20, un esclavo, 20 siclos de plata. Es lo que más o menos un obrero recibía por día, un ciclo, un buen obrero. Hay un texto que normalmente nosotros leemos leíamos cuando recogíamos las ofrendas, cuando yo era pequeño. En primera de Crónicas 29:14, leemos hasta la parte B. (29:14b) me acuerdo. Primero de Crónicas 29. Aquí está. Dice así. Habla David. Desde el principio del verso 14 de primero de Crónicas 29 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Escuche, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Recuerde, hermano, lo que usted disponga en su corazón y en su mente de Dios va a determinar las actitudes que tenemos para las cosas que nos dio Dios para administrar. Dice, pues todo es tuyo. Dice David. David estaba consciente que nada era de él. ¿Quién es dueño de todo? Todo es del Señor. Y las actitudes que tomamos, especialmente con el dinero, van a disponer lo que hacemos con él, como buenos o malos administradores. De lo que Dios ha puesto en nuestras manos. David estaba consciente que era un extranjero y un advenedizo, un peregrino. Nada es nuestro. Nada de lo que ha puesto en tus manos y en mis manos es nuestro. Todo es del Señor. Abraham
se había dado cuenta también de esto. A pesar de que le estaban vendiendo ese terreno en una cantidad exorbitante, extremadamente cara, él la compró. Por algo le dijeron al principio los hititas: eres un príncipe poderoso. Por algo lo respetaban, pero también por su testimonio. Entonces, en el verso 16 de Génesis 23, entonces Abraham convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Jim Elliot, hermanos, esposo de la después viuda Elizabeth Elliot, misioneros en Ecuador, dijo: no es necio aquel que da lo que no puede guardar, para obtener lo que nunca podrá perder. Jim Elliot perdió su vida predicándoles a las mismas tribus que su esposa, después, ahora viuda, les predicaba el evangelio, y ganó para el Señor Jesucristo. Esas mismas personas que habían matado a su esposo, porque ellos se dieron cuenta quién es el dueño de todo, de nuestras propias vidas, y eso cambió su forma de ver las cosas, cambió su forma de hablar, cambió su forma de vestir, cambió su forma de pensar. Dios nos llama a cambiar, a vivir como príncipes de Dios. Al final del relato, hermanos, yo sé que en esos tiempos no había GPS, pero Dios tiene uno, y les estaba dando a su pueblo la ubicación, la dirección. Dice en el verso 17: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. Si se fija, está dándonos puntos. La heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Tenemos la venta, y tenemos qué se vendió y qué tenía. Compró todo lo que tenía la cueva de Macpela, todo lo que estaba alrededor. Los descendientes de Abraham, esos que iban a heredar esa tierra, que estuvieron como extranjeros 400 años en Egipto, tenían que saber a dónde tenían que dirigirse. Isaac tenía que saber a dónde ir. Este Isaac, que cuando muere su mamá tenía 37 años, tuvo que estar en esa negociación, viendo lo que hacía su padre y cómo se demostraba como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero príncipe y sacerdote de Dios. Y a pesar de sus errores, regresó a ese lugar, y no solamente ahí fue sepultado, y hasta el día de hoy está ese lugar con sus esposas. Y esto quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer, ya estaba firmado, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Pudiéramos terminar aquí el pasaje, pero Dios estaba confirmando. Me voy a pasar al capítulo 24, verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Cuentan una historia de un misionero
no fue Elizabeth Lelio, este es un misionero que fue a África, cuando los viajes se hacían en barco, y regresando después de muchos años de servicio para retirarse ya en Estados Unidos, curiosamente en el mismo barco donde él estaba regresando venía el presidente de los Estados Unidos. Y cuando llegó a su país, todo el mundo estaba en el muelle esperando no al misionero, sino al presidente. Todos con pancartas, todos con banderas, ya sabe cómo son allá en Estados Unidos. La banda tocando. Y el misionero y su familia, su esposa, bajan del barco y nadie los fue a recibir. Nadie. Él ya en su retiro, después de años de servicio, nadie lo fue a recibir. Y se amarga. Y durante días, él está pensando en eso y pensando toda una vida, todo sacrificio, el esfuerzo, y penalidades, carencias. ¿Para qué? Su esposa, como buena esposa de misionero, lo deja. De repente un día baja y ve a su esposa que ya tiene otro rostro. Y le dice la esposa, ¿ya? ¿Ya se te pasó? Sí, pero tú ves esto y lo otro y cómo nadie nos sirve. Bueno, pero ya. Le dijo el misionero, está bien, ya. ¿Qué te hizo cambiar?, le preguntó ella. Yo pensé, cuando venía el presidente, él llegó a su destino, a su país, a su patria. Yo todavía no he llegado a la mía. No hemos llegado a nuestra patria todavía, hermano. Dice Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pudiéramos pensar que Sara está allí todavía, sus huesos, el polvo, pero ellos no pensaban así. Ellos no pensaban que había terminado su camino. Ellos vieron la ciudad celestial, de la cual eran ciudadanos. Un día, tú y yo seremos llamados con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, y los que están en esas tumbas, dice la palabra en Mateo 8:14, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dicen, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto tiene que alentarnos. Ese polvo va a ser de esa humillación nuestra semejanza al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo glorificado, porque Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todavía no hemos llegado, pero tenemos que vivir aquí sin ser de aquí y que el mundo conozca, que nos vean como real sacerdocio. Vamos a orar, hermanos. Dios les bendiga. Padre, gracias, porque nos has hecho un pueblo junto con tus hijos, Señor, junto con Abraham, con Isaac y Jacob y muchos otros, Padre, héroes de la fe. Ayúdanos ahora a vivir como ellos lo hicieron, viendo, saludando nuestra patria celestial, anhelando, Señor, estar contigo, pero mientras tanto viviendo justa y piadosamente en medio de esta generación
perversa, Padre. Tú has prometido que volverás, Señor. Ayúdanos a anhelar ese momento, Señor, que no pongamos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Esa es la fe que tú deseas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia que en este tiempo de necesidad y de muerte, Padre, podamos ver y comportarnos como tus hijos, que el mundo nos reconozca como tus hijos que hemos estado y vivimos como tales, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, hoy a despertar de ese sueño, Padre, en la cual ha caído. Despiértanos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y que podamos esperar con gozo, Señor, nuestra patria celestial. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. El otro día le pregunté a mi hija y a mi sobrina, ¿qué hay en el cielo? Yo esperaba, como muchos nos han dicho, y muchos pudiéramos contestar, calles de oro, mar de cristal, joyas, luz. Incluso pudiéramos contestar que no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay muerte, pero nos olvidamos de lo más importante, de lo que hay en ese reino celestial. Mi hija y mi sobrina me contestaron, está Dios. Lo primero que una niña de 6 y otra niña de 7 años, gracias a Dios, contestaron es, está Dios allí. Dios ha sido bueno, hermanos, y nos tiene paciencia. Vamos a terminar, para gloria de nuestro Dios. Tenemos anuncios, ahí los van a ver en pantalla, una bandita aquí abajo. Nuestros servicios van a ser en línea por esto de la contingencia sanitaria. Todavía este próximo domingo, si Dios lo permite, síganos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Conéctese pero con Dios, y que podamos el día de mañana volver a reunirnos, no como algunos tienen por costumbre. Dice la palabra de nuestro Dios que no se nos haga costumbre estarlo viendo en línea. Es mejor verlos cara a cara, hermanos, que podamos juntos alabar a nuestro Dios. Aparece también en pantalla los números de cuenta para que podamos ofrendar precisamente de lo que Dios nos da. Todo es suyo, y de esa misma manera poder dar para su obra, para honra y gloria suya, su diezmo, su ofrenda. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos orando por nuestras autoridades, por los que están enfermos, por nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos.